Buenos días, somos el grupo 3. Somos José Ignacio Delgado Castaño, que soy yo, Jorge Serrano Seguet y Pablo Navarro Ruido. Venimos a presentaros nuestro trabajo de la caseína. Bueno, primero un poco de por qué. En nuestro proceso de documentación encontramos que el plástico proveniente de la leche, la caseína, era muy versátil, termoplástico, reciclable, biodegradable, pero el problema es que se le echaba formaldehído, que es cancerígeno y elimina, aparte de muchas de sus propiedades, su carácter biodegradable y biocompatible. Entonces, no nos gustaba eso. Y aparte, también encontramos que de la leche se pueden sacar muchos otros plásticos que intentamos, pero acabaron todos en desastre. Y por eso mantuvimos el trabajo de la caseína. Ahora Jorge os hablará un poco de la molécula en general. Buenas, yo os voy a explicar lo que es la caseína. La caseína son proteínas principales que se sacan de la leche y de algunos derivados como el yogur y el queso, que se sintetizan en las glándulas mamarias y que se encuentran en la fase soluble dentro de un complejo conocido como caseinógeno. Estas proteínas tienen todas una característica común, que son que precipitan cuando se adifica leche con un pH de 4,6. Vale, en primer lugar tenemos que saber lo que es una proteína. Una proteína son biopolímeros segregados por organismos vivos que cumplen todas una misma función y están compuestas generalmente por aminoácidos. Vale, la estructura de las moléculas de caseína. Todas las moléculas de caseína tienen un tamaño medio, están compuestas generalmente por 200 aminoácidos, tienen pocos tramos con estructura secundaria organizada y tienen abundantes restos de prolina. Yo os voy a explicar 4 tipos de caseína, que son la caseína beta, luego hay un grupo que está formado por la caseína alfa S1 y por la caseína alfa S2 y luego está la caseína K. Vale, estos tipos de caseína, bueno, ya los he explicado. La caseína alfa S1 es un tipo de caseína con mayor porcentaje en la leche de vaca. Está compuesta por 199 aminoácidos con 8 o 9 grupos fosfatos y tiene 3 regiones hidrofóbicas. Estas regiones hidrofóbicas están entre los aminoácidos 1,40, 80, 100 y 140 hasta 200. Después, la caseína alfa S2 está formada por 207 aminoácidos y generalmente, al igual que la alfa S1, se encuentra en la leche de vaca y tiene un puente disulfuro entre los aminoácidos 36 y 40. Esta caseína alfa S2 es mucho más hidrofílica que la caseína alfa S1. Después, el tercer tipo de caseína es la caseína beta, que es la caseína más hidrofóbica de las 4. Tiene una estructura particular, ya que está compuesta en los extremos, está compuesta en un extremo por la C terminal, que es muy hidrofóbica, y en la otra por la N terminal, que es hidrofílica. Vale, la última caseína que voy a explicar es la caseína K, que tiene una estructura claramente distinta a la de las otras. Está compuesta por 169 aminoácidos y solo tiene un grupo fosfato. Vale, esta zona que vemos aquí es una zona con carga neta y entre la caseína beta y la caseína K tiene una propiedad en común, es decir, que ambas tienen zonas predominantes hidrofílicas e hidrofóbicas. Vale, ahora mi compañero os va a explicar la estructura micelar. Bien. La estructura micelar en general son como bolas esféricas sólidas en un coloide de matriz acuosa, por lo que están muy hidratadas, como veis aquí, 3,7 gramos de agua por gramo de glucosa y tiene un potencial eléctrico de menos 14 milivatios. Esto es un poco secundario porque no se ha podido medir exactamente. Todas las estructuras micelares, aunque provengan del animal que provengan, son muy similares, por lo que se toman iguales. Bien, respecto a las submicelas, se componen de tres moléculas de caseína. La alfa y la beta están en el interior, por lo que es hidrofóbico, y el exterior es hidrofílico, y de él sale la caseína capa como formando una capa pilosa. Todo esto se da gracias a puentes por fosfato cálcico y por interacciones hidrófobas. Una micela, luego, es muchas submicelas unidas por fosfato cálcico e interacciones entre sí. La capa caseína es lo más importante de todas las submicelas y micelas.
Se encuentra en el exterior de la micela, formando una capa pilosa que evita que se agreguen las micelas y se insolubilicen. Aparte, mantiene su dominio hidrófilo mirando al agua. Y su cantidad es inversamente al tamaño micelar, mientras que la beta-caseína varía directamente. Respecto al fosfato cálcico, une las caseínas del tipo alfa y las caseínas del tipo alfa y las del tipo beta por puentes, posibilitando dar estructura sólida. Bien, ahora Pablo se explicará la producción. Bueno, pues cómo se obtiene la caseína, cómo se fabrica este material. En primer lugar, los ingredientes: leche, vinagre o cualquier otro ácido débil, como pueden ser aspirinas, utensilios de cocina como cucharas, colador y recipientes de plástico, y una fuente de calor como microondas, fogones o una vitrocerámica. El proceso es bastante sencillo. En primer lugar, hay que calentar la leche. Nosotros la introdujimos en el microondas entre 2 y 3 minutos a más de 700 vatios de potencia, lo que hacía que la leche llegase a una temperatura próxima a la ebullición, pero no dejábamos que hirviera. El segundo paso, nada más calentar la leche, es introducir el ácido débil y empezar a remover. Observemos cómo se forman unos grumos, que es la caseína desnaturalizada. Hay que remover aproximadamente entre 1 y 2 minutos para que los gramos, a la hora de colarlo, que es el siguiente paso, sean de un tamaño adecuado para obtener la mayor cantidad posible. Cuando colamos, retiramos toda parte del líquido que no necesitamos y obtenemos una masa blanca que es en su mayoría caseína. Después de obtener esta masa blanca, la introducimos en un papel de cocina o en un trapo también. Y lo que hacemos es ejercer presión para que expulse parte del líquido residual. Ahora vendría una de las partes más importantes, que es el secado, ya que hemos podido observar que lo que es a corto plazo altera las propiedades del material. En primer lugar está el secado al aire. Consiste simplemente en dejar la probeta en un sitio fresco, resguardado del sol y seco, pero destapada. Es la manera más rápida que hay de secar este material, ya que en 2-3 días aproximadamente las probetas están totalmente secas. El problema es que tiene un alto riesgo de putrefacción del material. Las propiedades para este tipo de secado es alta dureza, escasa tenacidad, alto límite elástico y también gran fragilidad. Después está el otro tipo, que es retirada de agua, la hemos llamado así. Es en realidad el proceso contrario al primero. Consiste en dejar la muestra en un sitio seco, fresco y a cubierto del sol, solo que tapada. Es la manera más lenta que hay de secarlo, ya que aproximadamente tarda 6-7 días o incluso más en secarse de toda la muestra. Pero tiene un muy bajo riesgo de putrefacción. Además, las propiedades a corto plazo que adquiere la muestra es tenacidad, se vuelve más blanda y en vez de partirse a la hora de aplicarle una fuerza, se deforma. Aquí hemos hecho una serie de pruebas, serie de tracción, compresión, térmico y eléctrico. Nos basamos en la idea de si al cambiar las concentraciones de leche y de vinagre cambiarían las propiedades. Ahí podemos ver lo que es una muestra ya quemada. Y esto, pues, una muestra. En primer lugar, el ensayo de tracción. En la gráfica se puede ver las concentraciones que realizamos de leche y vinagre y la tensión a rotura que soporta. La concentración 0,5 no pudimos medirla, ya que la secamos con el segundo tipo de secado y se quedaban blandas y al engancharlas con las pinzas se deformaban. Si traducimos estos datos a kilogramos, aguantaban más o menos, según lo que podemos ver, 4 kilos, 3 kilos, muestras de un espesor de aproximadamente 3 milímetros y no vimos ninguna deformación aparente. Ensayo de compresión, aquí sí que varía un poco más los datos. El dato más bajo es porque estas probetas fueron secadas con el segundo tipo que hemos visto. En general, muestras de 3 milímetros de grosor aguantaban pesos de más de 15 kilos. Ensayo térmico, pudimos comprobar que conduce muy mal la temperatura, es bastante aislante térmico, a una temperatura aproximada de 40 grados centígrados. Se empieza a reblandecer y a una temperatura de 50 ya empieza a quemarse.
También realizamos un ensayo eléctrico en el cual pues, confirmamos la información que teníamos. Es totalmente aislante, no conduce absolutamente nada a la electricidad. Así que, bueno, con estos ensayos podemos comprobar que en realidad el hecho de cambiar las proporciones de leche y vinagre no afectaban a las propiedades. Estos son lo que serían las propiedades estándares: alto límite elástico, alta resistencia y dureza, escasa tenacidad, aislante eléctrico y térmico y muy baja resistencia a la podredumbre. Pero como hemos dicho, según el tipo de secado pueden variar. Además, también encontramos diferentes formas de fabricar el material aparte de acidificar la leche, como puede ser el calentamiento, en el que se agregan las micelas, pero encontramos que habría que subir a unas temperaturas imposibles con el presupuesto que teníamos. Además, la estabilidad de la caseína depende de la temperatura, pues mejora ante la temperatura, mejora con la capa caseína, que sería como una capa protectora, y empeora con el fosfato cálcico, porque este tiende a solubilizarse, tiende a salir de la micela y se disgrega. Bien, los cambios en el medio son también muy importantes. Hay que cuidar mucho el medio para que las caseínas no sufran cuando están solubles. Bien, en los cambios del pH hemos encontrado que tiene un punto isoeléctrico a un pH de 4,6. Eso significa que se solubilizan a más de 40 grados al pH indicado. La agregación de alcohol crea una deshidratación, pero baja el pH un par de décimas, así que es casi inapreciable. Si se elimina parcialmente el calcio, se produce una expansión de las micelas y empieza a solubilizarse la caseína tipo beta. Si se elimina totalmente el calcio, por otro lado, se disgregan totalmente en submicelas y a veces las submicelas se disgregan también. Aparte, el tratamiento con quimiosina, que es una enzima, hace que colapsen las micelas por proteólisis, porque elimina el dominio hidrófilo de la capa caseína. Bien, respecto... la hipótesis parece que no está, se ha movido. Bien, esto es lo que encontramos en el proceso de documentación antes de empezar la fabricación. Un termoplástico ecológico, biodegradable, resistente eléctrico y térmico, resistente mecánicamente, ligeramente resistente, hay que decir, material barato y asequible de obtener. Bueno, en verdad lo que obtenemos es que depende mucho del proceso de secado. La resistencia a compresión es mucho mayor a la esperada, pero a tracción mucho menor. Y la concentración ideal obtenemos un 0,35 a un bajo precio de producción. Aparte, que sea termoplástico se ha encontrado que es falso, porque se quema, entonces será termostable. Respecto a las aplicaciones, sobre todo aislante, térmico y eléctrico, se ha encontrado que se usa para bolas de billar, de mango de cubertería. También puede hacerse otros plásticos con ellos añadiendo formaldehído, pero haría que no fuera biodegradable. También, como se pudre fácilmente, puede usarse para laboratorios cultivar hongos. Y también antes de secarse totalmente podría valer como producto lácteo, como si fuera queso o requesón, aunque sin echarle el vinagre. Y hasta aquí nuestra presentación. Si tenéis alguna pregunta. Una pregunta. ¿Alguna pregunta? Grupo 4, Álvaro Medrano. He visto que ponía que la caseína beta estaba referida al bovino, al género bovino de los animales. Que los distintos tipos de caseína influyen en el tipo en las propiedades del material. Es decir, si sacamos leche de la cabra, de la oveja o de la vaca, ¿varían las propiedades? Yo creo que en general variarían poco. Es decir, hay algunos tipos que son más hidrófobos que otros. Y quizá en eso podría afectar, pero en principio no. Nosotros también hemos hecho las muestras con leche de vaca, lo que hace que quizá no tenga otros tipos de caseína que tienen otras leches.
pero creemos que en principio no variarían notablemente. Quizá si es un tipo concreto sería más hidrófobo, quizá no. No sé, cualquiera. Error porque salía el mismo valor para cualquier tipo de medida. Sí, para meterlo en la gráfica hemos tenido que, por así decirlo, estandarizarlo porque por problemas de cómo hemos llevado los datos hemos tenido que poner el mismo para todas, pero se ha llevado, por así decirlo, en ese error están contemplados todos los ensayos que se han hecho para Pero esa eso propiedad. eso no es del todo científico, quiere decir, el mismo error para cualquier tipo de medida. Es decir, las muestras las hemos medido, todos los ensayos han sido iguales. Todas las medidas se han medido, por ejemplo, en ensayos de tracción, Sí. todas las muestras se midieron de manera igual. Y más o menos los datos fueron los mismos. Así que quizá el error es el mismo en parte por eso, porque las condiciones de lo que es el ensayo fueron las mismas. Vale, gracias. Mario Aragonés, Grupo 12. Habéis dicho antes que al enfriar o al calentar las caseínas se agregaban o se dispersaban submicelas. ¿Cómo sabéis eso? Lo hemos encontrado básicamente porque hay ya mucha bibliografía publicada. Entonces hay un montón de ensayos. Lo más anterior que hemos encontrado es de 1950 y cada año sale un ensayo nuevo, así que hay un montón de textos que usar. ¿Se escucha? Sergio Trujillo, Grupo 17. Si se pudre fácilmente, ¿puede afectar a su actuación como aislante térmico? Afectaría lógicamente a que se pudre y las propiedades lógicamente varían. Aunque hemos visto que según el tipo de secado aguanta mejor o peor la putrefacción. Hemos visto que en el segundo tipo de secado, que era secarlo que esté tapado, es decir, que no le dé el aire, tenemos muestras con varios meses y no se ha pudrido ninguna. Y es más, algunas las estuvimos secando por ese método, digamos, y por falta de tiempo necesitamos acelerar el secado. Lo que hicimos fue dejarlas en la calle, al sol, y que les diese todo, el aire, el sol, y vimos que estuvieron muchas horas, incluso días, y no se pudrieron. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, afectaría lógicamente porque las propiedades no serían las mismas, pero hemos encontrado una manera de evitarlo. Aparte, el material pudre durante el secado, mientras cuando haya terminado el secado y está seco, podríamos asegurar que si se mantiene en un ambiente más o menos protegido, libre de agua, no se pudriría nunca. Muchas gracias. Bueno, para solucionarlo ya hemos visto que es según el secado. También tenerlo en un ambiente que evites la presencia de hongos y de cualquier patógeno que pueda pudrir el material. Espera, ¿me puedes repetir la pregunta entera, por favor? Sí. ¿Y cómo se podía evitar? Bueno, pues a lo primero, ¿cuál es el riesgo que tiene? Pues como he mencionado antes, que podrían variarían las propiedades. También no se podrían meter en ciertas aplicaciones porque no vas a meter un material que está podrido. En algunas aplicaciones, por ejemplo, térmicas no puedes meterlo, o en eléctricas tampoco. Y como te he dicho antes, para evitarlo hemos visto el segundo tipo de secado que hemos explicado, que lo que hemos visto que a largo plazo evita que se pudra. Y también una manera de evitarlo es que el ambiente sea óptimo, que sea seco, que evitemos cualquier tipo de hongo o de bicho, que sea también fresco y a resguardo del sol también. Pues